amigos y amigas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y demás participantes de este conversatorio interesante y pertinente sobre lo que se ha denominado la problemática de las violencias, así en plural, las violencias en el fútbol. Mi nombre es David Kitian, soy colombiano. Les saludo desde Villavicencio, que es una ciudad al oriente del país, en lo que se denominan los Llanos Orientales. Soy profesor de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Soy doctor en antropología por la Universidad Federal Fluminense. Por invitación de mi querido amigo, a quien le envío un abrazo, Álvaro Quintanilla Gamboa, voy a expresar algunas palabras relativas al desarrollo de los estudios socioculturales del deporte en Colombia, particularmente del desarrollo que ha tenido desde la academia las investigaciones alrededor de las violencias en el fútbol, y lo que aquí en Colombia se ha llamado barras populares futboleras, y también la categoría de barrismo social, que es una construcción netamente colombiana que se está madurando, que viene de un fermento de al menos 4 años y que ya tiene unos resultados específicos. Permítanme decirles que, como aconteció en naciones distintas a Argentina y a Brasil, el fenómeno de las barras de estas agrupaciones juveniles, en su mayoría compuestas por jóvenes de distintas clases sociales, aquí en Colombia les llamamos estratos socioeconómicos, que basados en la imitación prestigiosa, como dijera el antropólogo Marcel Mauss. Imitación prestigiosa es aquella repetición de formas, de prácticas que son copiadas de individuos o de instituciones o de instancias que tienen una ascendencia sobre los y quienes las imitan, sobre quienes adoptan, digamos, estas formas. Entonces, estas formas de alentar surgen en Bogotá y después en el resto del país, en ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, que son los cuatro principales centros urbanos del país, la capital y las tres ciudades de mayor peso económico y cultural y político en Colombia. Empezó a haber esas imitaciones. Aquí se llamó en Colombia, qué curioso, se llamó la perubólica. La perubólica es todo el auge de las antenas parabólicas que captaban señales de canales internacionales, particularmente varios canales del Perú. No sé si ustedes sepan, pero justamente a finales de los 90 en Colombia se da la transición de la televisión pública a la televisión privada. Probablemente es el último país de la región en tener una televisión exclusivamente pública, canales públicos. Y acá lo compraron dos monopolios televisivos, radiales, que se convirtieron en televisivos. Caracol, que era la antigua cadena radial colombiana, hace una licitación, porque se abrieron las licitaciones, y propone un canal que se va a llamar el canal Caracol, y Radio Cadena Nacional, que era otra emisora también poderosa, perteneciente a uno de los monopolios económicos del país, el monopolio Ardila Lule. El de Caracol es el monopolio Santo Domingo, Ardila Lule es el monopolio de las gaseosas, de los refrescos, de bebidas de refrescos. Santo Domingo es el monopolio de las cervezas. Compran también, licitan y ganan la licitación con sus canales, que son hoy día los monopólicos: RCN, canal RCN, y Caracol. Caracol transmite los partidos de la Selección Colombia, RCN transmite la Liga de Fútbol en Colombia, para que ustedes más o menos sepan cómo es la repartición de todo el pastel publicitario y de negocio que hay en Colombia con el fútbol. Pues bien, como recién en los 90, finalizando, llegan los canales privados, la oferta de canales captados por aire con el código cifrado de las antenas parabólicas nos permitió ver televisión argentina. Y saben ustedes la importancia del fútbol en la Argentina, y digamos el desarrollo que tenían para esa época, todavía lo siguen teniendo, son de vanguardia en producción televisiva del fútbol. Entonces aquí se veían canales de fútbol argentino,
donde se empezó a ver cómo era la fiesta, lo que se llamó la fiesta de la tribuna, de las gradas, en portugués se dice las arquibancadas, y eso produjo efectos de imitación. Estoy recordando una barra de fútbol de Bogotá llamada Los Saltarines, que en Oriental, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la capital de la República, alentaban al Santa Fe sin dejar de saltar en los 90 minutos. Esa fue, digamos, una de las primeras expresiones, pero en Cali también hay. Los trabajos investigativos académicos han visto que igualmente en Medellín viajaban los videotapes, los casetes, y en Betamax, luego en VHS se reproducían, y eso hacía que junto con la colección de la revista El Gráfico se viera que el fútbol no era apenas un asunto de atletas en la cancha, sino que también se convertía en un espectáculo en un espectáculo que involucraba también a los hinchas, que tenían una incidencia. Todo lo que significó aquí la barra, la 12, y después la barra del Boca Juniors, y después los borrachos del Tablón, de River, que fueron así agrupaciones de hinchas organizados, de barras, torcidas organizadas, como se dice en Brasil, que crearon una especie de escuela. Y por supuesto que hubo venida al país de miembros integrantes de esas barras que hicieron una especie como de primeras indicaciones, lecciones, compartieron experiencias, y eso encontró un caldo fermentado en nuestro país, porque, y aquí vale la pena decirlo, ante el fracaso de las instituciones tradicionales, de la escuela, del ejército, de la iglesia, son estas agrupaciones juveniles las que sustituyen para una franja de la población tradicionalmente marginada, excluida y estigmatizada, constituyó una nueva institución de acogida. Los jóvenes entonces ven en estas incipientes agrupaciones, que se empiezan a complejizar y a sofisticar hasta el nivel de lo que tenemos hoy día, escenarios, espacios donde podían empezar a ser visibles, donde captaban la atención de los medios de comunicación, de la radio, de la prensa escrita, de la televisión, que empezaba inicialmente a verlos de una forma romántica, lírica, como los apasionados que no dejan de apoyar, de alentar, de gritar por su equipo, de que infunden un acompañamiento ante las instancias deportivas definitivas, donde hay rivales que se pueden sentir atemorizados, o por lo menos se pueden sentir más solitarios, porque los equipos locales o los grandes que tienen barras que los acompañan por todo el país, pues están mucho más acompañados. Bien, eso es el escenario inicial, que es el estadio lírico, romántico de los inicios. De allá aquí las cosas han cambiado. De allá aquí les puedo decir que en el país se está intentando que se derrumbe la prohibición de las hinchadas visitantes. Es decir, hemos llegado a un nivel donde ya no son bienvenidas por disposición de los alcaldes municipales las barras visitantes de ciertos equipos. No sé si ustedes tengan claro el panorama de los equipos que llamamos en Colombia grandes, por su tradición y por sus títulos, por su participación protagónica en eventos internacionales. Hay tres equipos que se catalogan hoy día como grandes, que tienen hinchadas en todo el país. Atlético Nacional de Medellín, que fue el último ganador de la edición de la Copa Libertadores el año pasado. América de Cali, ha jugado 4 finales de Copa Libertadores y tiene casi tantos títulos nacionales como Atlético Nacional, y Millonarios de Bogotá. Entonces hay 3 ciudades: Medellín, Cali y Bogotá. El verde de Antioquia, el rojo de Cali y el azul de la capital de Bogotá. Y sus hinchadas son también las de mayor expresión a nivel nacional, no solamente en cantidad de hinchas, sino en barristas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que hay disposiciones de policía y ejecutivas de alcaldes municipales que impiden que eso sea así. Les puedo presentar varias estadísticas que un poco desmienten el hecho de que por un lado, que las barras sean las únicas
que aportan elementos de violencia, pero también también decir que hay otras expresiones de violencia que intervienen para que todo esto se dé de la peor forma. De los 900 partidos que hubo el año pasado, menos de 60 presentaron algún tipo de inconvenientes. La estadística de la policía dice que el 6% tuvo algún incidente, pero no hubo, digamos, quizás el 1% tuvo fallecidos, muertes. Porque lo que está pasando es que los estadios están pacificados. Creo que eso es un evento, creo que es una circunstancia internacional. Los estadios ya no son escenarios de violencia porque están profundamente militarizados. Está el gran hermano, hay una hipervigilancia y los colectivos no son tan insensatos si es que pensáramos que son bárbaros que van a cometer actos delincuenciales, porque sí, para hacerlo en el espacio donde los van a prender, los van a echar mano y los van a judicializar. Así es que lo que se ha convertido en un escenario peligroso son los corredores de las carreteras, los cruces de carreteras, de vías, las terminales de transportes y las confluencias, las calles adyacentes en los estadios. Entonces eso ha obligado a cambiar el foco y por eso se habla del cierre de fronteras, porque ya el estadio no es el estadio sigue siendo un escenario de tensión. Los discursos mediáticos que abogan por estadios tranquilos, donde regresen las familias y estén en el encuentro intergeneracional, un poco no comprenden la dinámica del fútbol. El fútbol es un escenario de tensión y ciertos partidos ponen en juego muchas cosas más allá de las deportivas, los prestigios de ciudad, los prestigios de región, lo que en el Brasileirao en Brasil se llama quién manda en el patio, quién manda en la casa. Entonces no son escenarios nunca tranquilos porque es un escenario de desfogue de pasiones, un descontrol controlado, como se diría en la teoría elisiana, como lo que proponen Elías y Danin en su libro de Ocio y Deporte en el proceso de la civilización. Y porque es un espacio además donde se remarcan las esencias identitarias y por supuesto al remarcar lo que somos también remarcamos lo que no somos. Es un espacio de identidades, alteridades, o sea que el estadio no es un espacio tranquilo nunca, a no ser de que sea el colero de la tabla que tiene poca tradición contra un gran local que tiene todo el acompañamiento y que quizás sus hinchas se solidarizan con el pequeño de turno, pero apenas eso. Y siempre va a ser así, es decir, no necesitamos ser enemigos, tampoco amigos, es un escenario donde decimos yo soy de Boca, River, Alianza Lima, o soy de Universitario de Deportes, o soy del Deportivo Cali, o soy del Flamengo, es decir, se remarca lo que somos, pero también lo que no somos. ¿Qué puedo decirles de los estudios socioculturales del deporte? Que aquí ha habido varios autores que tienen un nombre ganado y que conversan ya con lo que es un campo, no solamente un campo de estudios, sino uno de los temas principales dentro de ese campo de estudios. Nosotros podemos destacar al menos 3 temas de gran acogida por la comunidad latinoamericana, desde el Río Grande del Norte, en la frontera con Estados Unidos, hasta la Patagonia. Los 3 temas que más han llamado la atención son, primero, el de las violencias en el fútbol, particularmente del fenómeno de lo que en Argentina se llamó las barras bravas. El segundo tema es el de las identidades y los nacionalismos en el fútbol. Y hay unos terceros temas que son, por ejemplo, el tema de las identidades o las asunciones de género, las masculinidades y también las feminidades. Son los 3 grandes temas. Ha habido otras preocupaciones en investigaciones como la que está en el grupo de trabajo de Claxo actualmente, de contrastar y comparar políticas públicas en la región. Temas como el de deporte social comunitario, que son unas nuevas expresiones del deporte de reapropiación en las comunidades que ven el deporte ya no desde una perspectiva de deporte de competencia, sino que valoran lo que se llaman los enfoques incluyentes o diferenciales, etcétera, etcétera. En Colombia, autores como Alejandro Villanueva Bustos, como Alirio Amaya, Germán Gómez Eslava, Harold Pardey, Alexander Castro, han aportado significativos trabajos, algunos inspirados por la vertiente argentina, por los estudios nucleados en torno a la figura de Paulo Alabarcés, con su libro Hinchadas, todos los trabajos de José Garriga Zucal, de María Verónica Moreira, de Silvio Aragón, en fin, y de una camada de nuevos
eh, estudiosos, principalmente de la antropología y la sociología, que a través de las etnografías nos han remarcado que, si bien es cierto, podemos establecer algunos patrones de comportamiento entre los hinchas, de todas formas eso está profundamente preñado por singularidades. Y si en Argentina se instauró la categoría del aguante, que es bancársela con el club en todas las circunstancias y pese a las adversidades, y es acompañarlo y es inclusive mantener el alto el honor del club, así este descienda, porque si él nos llenó de mancha y de vergüenza, los hinchas nos cobramos y esa vergüenza haciendo correr a los adversarios, con lo cual salvamos nuestro honor, entre otras digamos, hallazgos o descubrimientos en esas etnografías. En Colombia el proceso ha venido madurándose de una forma distinta. Si bien en un principio entonces hubo una imitación prestigiosa, con el paso del tiempo hubo una autonomización de las barras en Colombia, que inclusive adoptaron cánticos con músicas nacionales. Les cuento, por ejemplo, un caso, la cumbia. La cumbia es una de las músicas folclóricas colombianas, una fusión exitosa de buen suceso entre aires africanos, ritmos de tambor, con melodías indígenas, caribeñas y con alguna participación mucho más incidental de versos españoles. Esa cumbia que en Colombia es folclórica se internacionalizó en una experiencia exitosa de localidad y circuló por toda América Latina, y hoy la cumbia es uno de los ritmos que distingue a la región. En Argentina se reinventó, en Chile también y en Perú. Ustedes tienen una cosa maravillosa con la cumbia, pero les menciono lo de la cumbia porque a propósito de esas músicas y esos cánticos, si sale de Colombia y se expande por toda América Latina, recreándose en cada país esta cumbia, en Argentina tuvo además una connotación de música protesta, de música villera, de barrio, de consigna de interpelación social, y en el fútbol se adoptó. Entonces sale de aquí, pero nos llega reinventada desde Argentina como cumbia villera, inclusive con letras, con expresiones de letras que surgieron en Colombia. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo si con ellos tuvimos imitación prestigiosa, también a ellos les llegó nuestra música en esa suerte de integración regional donde nada queda impune porque circula, transita y se reinventa y regresa como en un frisbee, pero ya repotenciado con formalidades distintas. Entonces, regresando al asunto de cómo ha madurado en Colombia, de esa imitación prestigiosa, pasamos a la autonomización de las barras en Colombia, a su circulación por el continente, a empezar a viajar, a sacar pasaporte, a acompañar a los clubes en sus travesías internacionales, al aprender de otras barras del Paraguay, Uruguay, Perú, Argentina, Brasil, ¿sí? Y eso generó productos distintos, particulares, insisto, singulares, con acentos propios, inclusive regionales. Y por supuesto, que el trato con el Estado, con la policía, en Colombia tiene también una singularidad. Les cuento que en Colombia las barras dialogan con la policía, dialogan con el Estado en el nivel nacional, regional y local. Eh, Hay una figura que es el del policía enlace. El policía enlace es el encargado de la Policía Nacional que tiene contacto con las barras en los territorios, porque esa figura surgió por recomendación de la academia. Entonces, en Colombia ha habido un importante contacto de la academia, de los productos académicos, de los investigadores, que de hecho incidieron en lo que aquí se llama el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol 2014-2024. Vamos ya en el casi tercer año de este Plan Decenal, que se configuró a partir de 27 encuentros, 27 reuniones en los territorios del país donde había fútbol de la A o fútbol de la B, es decir, fútbol profesional colombiano, quienes se reunían en cada uno de esos 27 municipios. El Ministerio del Interior, Coldeportes, que es el Instituto Colombiano del Deporte, el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, el Ocio, o sea, las dos instancias nacionales.
Se reunía también la DIMAYOR y la Federación, que son los entes privados que administran el fútbol en Colombia, medios de comunicación, clubes, policía nacional y regional, dependiendo la zona, el municipio, encargados del deporte a nivel regional y municipal, y los hinchas, las barras. Entonces se suscribieron documentos en cada uno de esos 27 municipios que después se sistematizaron y produjeron una obra que se puede consultar en internet, el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que es un protocolo de actuación de todos los actores del fútbol que se ponen de acuerdo, que comprenden el fenómeno y que inclusive hablan de algunos conductos regulares para tipificar casos según sea, por ejemplo, la comisión de delitos. Pero también se pactan acuerdos de cómo se puede vivir la fiesta en los estadios. Ese plan decenal, que es modelo internacional, que se ha visto con expectativa en toda la región, porque es el único caso donde se logró una concertación de todos, incluidos los hinchas. Ese plan está, digamos, están dando con procesos irregulares. En algunas ciudades se adopta plenamente, en otras todavía no se implementa, en otras se conoce y se hacen algunas iniciativas, pero no se ha llegado todavía a estandarizar a nivel nacional. Ha dependido mucho de la voluntad de los políticos regionales y locales. Y eso es una cosa por la cual estamos luchando ahora, porque también hemos hecho ya un par de reuniones porque acá las barras también se reúnen ellas y se reúnen también con el Estado, eh, para procurar que se implemente y para que la desconfianza que ha empezado a surgir porque no se implementa no se convierta en una desobediencia o regresar de pronto a un sistema de anarquía en ese aspecto. Ese plan decenal reconoce que todos somos corresponsables de la fiesta del fútbol. Los dirigentes de los clubes, por supuesto, que tienen una responsabilidad grandísima, preponderante, y siempre han actuado a la sombra, más bien marcartizando y señalando cuando hay hechos. Ese plan decenal reconoce producciones latinoamericanas como la que dice que no existen los violentos. Y eso aquí en Colombia lo debemos saber muy bien, ahora que recién negociamos la paz con el enemigo histórico del Estado, con la guerrilla de las FARC, donde prácticamente hay una declaración social de no repetición de la vía de las armas para efectos de negociar y consensuar lo político. Entonces, aquí los discursos que decían que existían los violentos y que éramos más los buenos, es un discurso que ha empezado a fracturarse porque no existe nadie que sea genética, ni biológica, ni moralmente malo per se. Más bien lo que hay son actuaciones donde se emplea la violencia ya no como un recurso irracional, sino como un recurso muy racional para conseguir un propósito o un objetivo. Entonces, si hay el empleo de la violencia de una forma racional, todas aquellas denominaciones de desadaptados, de bárbaros e inclusive de terroristas se caen de su peso, dado que lo que se descubrió fue un mecanismo altamente eficaz para abandonar la marginalidad y ser interlocutores del Estado y ser escuchados y oídos. Eso fue algo que usaron las FARC y que han usado también pues algunos colectivos de hinchas que así han tenido protagonismo y visibilidad y con los que ahora también se acuerda la fiesta en los estadios. Entonces, si se asume todo como un asunto de corresponsabilidad, donde por supuesto si hay hechos violentos, estos se deben punir, se deben castigar, pero no sancionando a todos los colectivos sociales, sino individualizando casos. En Colombia se está en el proceso de la carnetización de los hinchas, es un proceso que ya está en su fase de implementación, y que va a permitir biométricamente identificar a cada uno de los hinchas que va a los estadios. Pero insisto que el problema no es en los estadios, es fuera de los estadios. Y aquí aquellas voces que nos pedían que nos inspiráramos en el fenómeno inglés también han, digamos, recibido contestación de quienes sabemos que el método inglés no es un método eficaz, que el juliganismo es una expresión viva, vivísima en Inglaterra y en Europa, que todavía hay desmanes allá y que lo que pasó fue que se pacificaron los estadios porque se hipervigilaron. Eso es diferente, pero la violencia no ha desaparecido. Pero esa violencia, una vez más, también es fomentada y alentada por los dirigentes cuando consideran sus clubes como meras empresas leoninas de lucro, cuando no reparten sus utilidades, no las comparten, no las socializan,
cuando apenas su función es estigmatizar y macartizar, y cuando los clubes son apenas clubes de nombre, de papel, pero no son de hecho clubes, son empresas de fútbol lucrativas que no tienen ni instalaciones sociales para sus abonados, para sus hinchas, eh, y que no tienen ningún tipo de obra de carácter social. Cuando el fútbol se ha demostrado ya lo suficientemente que no es un deporte cualquiera, que es inclusive una actividad institución cero, como diría Simón y Laud Guedes, donde se permiten apalancar procesos sociales, políticos, económicos. Por lo tanto, si paraliza el país siendo un hecho social total cuando juega la selección, como está pasando con Perú, a quien le envío mi saludo solidario, lo que ha habido en Colombia de solidaridad con Perú es una cosa sin precedentes. Si nos paralizamos con las elecciones, eso significa que es un asunto más allá de la mera contingencia cotidiana de los fines de semana, cada vez que hay fecha futbolera. Entonces, digamos que en Colombia estamos en eso. Pretendí hacerles un panorama, seguramente muchas cosas quedarán inconclusas, pero es apenas una perspectiva de lo que está pasando. Aquí ha habido colaboración de la academia, aquí por lo menos hemos aprendido a negociar, nos hemos sentado, hemos hecho un poco caso de la voz de el expresidente Mujica, que decía que Colombia es el laboratorio de la historia por todo lo que está pasando aquí. Por lo menos estamos sentándonos y viéndonos a la cara e intentando concertar. No significa que no hayan voces con visiones apocalípticas, con expresiones de extrema derecha que consideran que el mecanismo es reprimir, punir, castigar, sancionar, porque no conocen del asunto y porque consideran que todavía lo remedial es un sucedáneo completo de la solución, y resulta que no. Les envío mi total saludo. Por supuesto que si hay preguntas, a través de Álvaro Quintanilla Gamboa, y espero que la verdad esto permita de insumo de discusión en esa interesante primera excursión de dialogar de este tema tan importante en una universidad de mucho prestigio, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Saludos a todos ustedes, amables partícipes, y por supuesto a los organizadores, mi abrazo fraternal. Se despide David Kitian desde Villavicencio, Colombia. Seguimos adelante.